Hola, este video tiene como propósito brindarte información sobre las necesidades de las plantas aromáticas cuando se mantienen en maceta, atendiendo a las demandas de las ciudades y ordenamientos urbanos actuales, que están en constante crecimiento. Tener un jardín de aromáticas es bien apreciado desde un enfoque multidisciplinar. Al menos en México, es necesario el uso de estas plantas en cocina, medicina y salud, y desde la perspectiva de los ecosistemas, constituye un remedio plausible ante la fragmentación de cobertura vegetal que afecta a los polinizadores y compromete la seguridad alimentaria y el derecho a un ambiente digno. Hoy trabajaremos con algunas especies muy básicas que todo hogar debería tener. Sin embargo, considera siempre investigar cómo aplican estas características específicas de tu región. Comienzo con la lavanda, Lavandula angustifolia, originaria de la región mediterránea y adaptada a veranos largos, muy secos y calurosos, así que sus necesidades derivan de ese ambiente. Requiere abundante luz solar, idealmente 6 a 8 horas directas, riegos espaciados y un sustrato muy drenante. Cuando llega del vivero, lo mejor es darle una semana de aclimatación progresiva al sol fuerte. Se reproduce muy bien mediante esquejes semileñosos de unos 8 a 12 centímetros, colocados en un sustrato arenoso. Es una especie perenne arbustiva que no muere después de florecer y de hecho produce sus inflorescencias cada año. En cuanto a tamaño, la lavanda puede alcanzar entre 40 y 70 centímetros en maceta y con un buen manejo puede vivir de 5 a 7 años en contenedor, manteniéndose productiva si se poda ligeramente cada temporada. Además es muy atractiva para abejas melíferas, abejas nativas y mariposas, siendo una planta excelente para apoyar polinizadores. En la cocina no es muy común en la gastronomía mexicana, aunque puede usarse para infusiones y algunos postres. Y en usos medicinales tradicionales se ha aprovechado para favorecer la relajación y el descanso. Es muy común en productos de bebés y también se usa como aromaterapia, jabones o bolsas aromáticas que se colocan en closets, espacios cerrados o entre la ropa. El romero, Salvia rosmarinus, también es originario del Mediterráneo y por lo tanto demanda pleno sol, suelos más bien pobres o medios y riegos moderados. Conviene exponerlo de manera gradual al sol fuerte si viene de vivero. En reproducción responde bien a esquejes semileñosos de 10 a 15 centímetros. Es una planta perenne y leñosa de crecimiento lento pero constante y sus pequeñas flores aparecen cada año sin afectar la vida de la planta. En maceta suele llegar a 40-90 centímetros de altura dependiendo del tamaño del contenedor y puede vivir de 6 a 10 años si recibe podas ligeras y no se encharca. Es muy atractiva para abejas, sírfidos y otros polinizadores. En la cocina mexicana y mediterránea se usa mucho en adobos, carnes o guisos. Tradicionalmente se emplea para aliviar dolores musculares y resfriados mediante infusiones o vaporizaciones, y en salud o belleza se aprovecha en tónicos capilares y en baños relajantes. El orégano, Origanum vulgare, originario del Mediterráneo y Asia Occidental, requiere sol directo, suelos secos y riegos moderados, en concordancia con los ambientes cálidos y secos de los que proviene. Se reproduce por esquejes tiernos o división de mata y es perenne. Es capaz de florecer cada año sin comprometer su ciclo de vida. Sus flores blancas o rosadas atraen abejas, mariposas. En maceta suele medir entre 30 y 50 centímetros y de altura y puede vivir de 3 a 5 años si se poda regularmente y se renueva el sustrato cada cierto tiempo. En la cocina mexicana es esencial para caldos, frijoles, chiles, adobos y carnes, y en la medicina tradicional se emplea para problemas respiratorios y digestivos leves. En salud o belleza puede utilizarse en vaporizaciones faciales o compresas calientes. La menta silvestre, Menta arvensis, es muy común en viveros junto con el híbrido estéril derivado de hierbabuena y menta acuática, Menta piperita. Em, la menta silvestre es originaria de zonas templadas de Europa y Asia, por lo que prefiere ambientes frescos, luz indirecta o media sombra y riegos frecuentes con sustrato húmedo, aunque no saturado. Tiene tallos rojizos y un crecimiento rastrero muy característico.
así que agradece macetas amplias o contenedores que controlen su expansión. Aclimata rápido al llegar del vivero y se reproduce muy bien mediante esquejes y división de estolones. Es una planta perenne que no muere al florecer y forma pequeñas inflorescencias lilas que atraen abejas nativas, abejorros y algunas mariposas. En maceta llega a unos 20 a 40 centímetros de altura, extendiéndose de forma horizontal y vive alrededor de 3 a 4 años en contenedor si se divide periódicamente para evitar el agotamiento del sustrato. En la cocina es muy utilizada en tés, postres y platillos asiáticos, y en México se usa de forma tradicional para aliviar congestiones, malestares digestivos y dolores de cabeza mediante infusiones o vaporizaciones. En salud o belleza es común en preparaciones caseras para ungüentos, sobre todo respiratorios o compresas aromáticas. La hierbabuena Menta spicata es nativa de regiones templadas de Europa y Asia. Prefiere media sombra, humedad constante y suelos frescos. Aclimata sin complicaciones y se reproduce fácilmente mediante esquejes o por división de rizomas. Es una especie perenne y vigorosa que no muere al florecer. Sus inflorescencias en espiga atraen abejas, mariposas pequeñas y sílfidos. En maceta suele alcanzar entre 30 y 60 centímetros de altura, aunque se extiende más horizontalmente. Su longevidad en contenedor es de 3 a 5 años y se divide la planta cada cierto tiempo para rejuvenecerla. En cocina es indispensable en agua fresca, moles, salsas verdes, preparaciones con frutas y coctelería, hablando de la mexicana. En medicina tradicional se utiliza para molestias digestivas y respiratorias leves, y en salud o belleza puede integrarse en compresas refrescantes o tónicos herbales. La albahaca genovesa o Sinum basilicum proviene del sudeste asiático, así que necesita ambientes cálidos y húmedos, luz abundante sin sol extremo y riegos frecuentes sin encharcar. Aclimata muy rápido al llegar del vivero y se reproduce con gran facilidad mediante esquejes tiernos que pueden enraizar en agua o en un sustrato húmedo. Es una planta anual y tiende a morir una vez que completa su ciclo, y produce sus inflorescencias y semillas, por lo que es posible prolongar su vida si se pinzan las flores, es decir, que se corten antes de que se generen bastantes. En maceta suele alcanzar de 30 a 60 centímetros de altura y vive una temporada completa entre 6 y 10 meses, dependiendo del clima. Como dije, su vida puede extenderse si se mantienen las flores retiradas. La albahaca es muy llamativa para abejas cuando florece. En la cocina, pues es fundamental en la italiana, sobre todo para pesto, ensaladas y pastas. Y en la gastronomía mexicana se usa un poco menos, pero destaca para preparar tés y digestivos. En la medicina tradicional o casera se emplea para cólicos leves y para facilitar la digestión. También puede o suele utilizarse para mascarillas con hojas trituradas. La ruda, Ruta graveolens, también llamada rue en inglés, es mediterránea, igual que las otras que hemos mencionado. Requiere sol pleno, suelos pobres y riegos espaciados, debido a su origen en ambientes secos y rocosos. Debe aclimatarse gradualmente al sol fuerte cuando llega del vivero. Se reproduce mediante esquejes semileñosos en sombra luminosa durante el enraizamiento. Es una planta perenne semileñosa que florece cada año sin morir. Sus flores amarillas atraen algunos sírfidos y abejas pequeñas. En maceta generalmente alcanza entre 40 y 70 centímetros, lo que es bastante considerando el tamaño de sus hojas, y puede vivir de 5 a 8 años si se evita el exceso de humedad. En la cocina no se usa ampliamente, aunque tradicionalmente se ha empleado en muy pequeñas cantidades en ciertos licores. En la medicina tradicional se le atribuyen muchos usos, sobre todo para malestares digestivos, menstruales y como planta protectora simbólica en muchos hogares. En belleza se usa ocasionalmente en baños aromáticos, siempre con moderación, porque es un olor muy, muy penetrante. Es agradable pero penetrante. A continuación muestro fotografías de las plantas que yo conseguí en un vivero para tenerlas en mi propio huerto urbano.
todas seleccionadas porque cumplían con las características fundamentales de una planta sana al momento de su adquisición. En las plantas aromáticas, esto incluye tallos firmes, sin áreas negras o blandas, hojas sin manchas, sin puntos blancos, sin signos de plaga, sin deformaciones, que tengan el olor característico y fresco, un crecimiento proporcionado, raíces que no sobresalen de manera agresiva debajo de la bolsa o maceta y un sustrato que no huela ni a fermentado ni a podrido. Estas condiciones son las que garantizan que la planta puede adaptarse y desarrollarse y sobre todo que está sana para llevarla con otras plantas a tu casa. Y por las características que ya revisamos, diseñaremos una estrategia de distribución para que comprendamos cómo funcionan estas asociaciones. En mi caso voy a acomodar la lavanda y el romero en una maceta grande en la zona con más sol directo de mi jardín, porque ambos requieren suelos drenantes, poca agua y mucha luminosidad. Pondré al orégano cerca, aunque no en la misma maceta, para aprovechar su gusto por la luz y los sustratos más secos. En otra área con luz filtrada y humedad más constante voy a colocar la hierbabuena, que es la silvestre, y también mi menta silvestre, cada una en su propia maceta para evitar que se invadan entre ellas el espacio. En una maceta con muy buen sustrato, que sea rico en nutrientes y ligeramente ácido, y con una buena entrada de luz suave, voy a colocar las albahacas, la variedad silvestre que tengo y la genovesa, separadas para que cada una tenga su propio espacio y seguiré cortando algunas de las flores que ya presenten desarrollo de semillas. Ya de hecho lo hice en alguna ocasión en la fotografía, tengo ya la primera poda, eh, para prolongar su vida. Y finalmente voy a ubicar la ruda en un punto de sol pleno, ligeramente apartada de las demás, porque prefiere suelos más pobres y secos y su aroma es un poco fuerte para los polinizadores de mis otras plantas. Con esta distribución respeto las necesidades de cada especie en cuanto a luz, agua y sustrato y logro un balance entre plantas que benefician a los polinizadores y plantas que aportan usos valiosos en la cocina, la salud y el bienestar en nuestro hogar. Muchas gracias por su atención y suerte con su huerta.